Pentateuco. Mi nombre es Bernardo Osorio Espronceda, pastor de la Primera Iglesia Bíblica de Apatzingán. Es un placer estar con ustedes en sus casas a través de este medio electrónico para compartir con ustedes el estudio de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, el Pentateuco. ¿Qué significa esta palabra? Penta significa 5, eucos, libro o rollo. Veamos el plan metodológico. Número 1, tomaremos en cuenta la totalidad de capítulos de cada libro. Número 2, cada libro lo dividiremos en 2 partes. Ejemplo, Génesis tiene 50 capítulos. En la primera sesión veríamos los primeros 25 capítulos y en la segunda sesión los capítulos restantes. 3. Cada módulo tiene una duración de menos de 1 hora. La lectura de cada libro es importante. 4. Objetivos. El alumno, inciso A, el alumno obtendrá una visión general de los 5 libros. Inciso B, el alumno obtendrá una visión particular del libro en turno. E inciso C, el alumno obtendrá una visión específica de cada capítulo del libro, evidentemente rescatando lo más sobresaliente del mismo. Génesis es el libro de la creación. Génesis registra varios comienzos. He aquí 3 de ellos. 1, el comienzo de la tierra como habitación del hombre. Estamos hablando del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 31. Y tomamos en cuenta el capítulo 2 hasta el versículo 3. 2. Génesis es el comienzo de la raza humana. Ya del capítulo 2, partiendo del capítulo 4 hasta el 25. 3. Génesis es el comienzo del pecado del hombre. Capítulo 3, 1 al 7. A continuación, comparto el bosquejo. Capítulo 1, o capítulos 1 al 11, historia primitiva de la humanidad. Capítulos 12 al 50, historia patriarcal de Israel. Después de esta breve introducción, iniciamos el primer capítulo, es decir, el capítulo 1, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo aquel que desea constituirse en estudiante bíblico debe aceptar por fe y de todo corazón este versículo. Para mí es fundamental. Es piedra angular, ya que el hombre sin Cristo cree que la tierra se formó al explotar una estrella, y un pedazo de esa estrella voló, se congeló, y ahí está la tierra. Con respecto al hombre, llevó varias etapas para su formación, hasta que llegó a su etapa final, tal como conocemos al hombre hoy en día. Esto se llama teoría evolucionista. Los cristianos creemos que Dios hizo la tierra con su poder de su palabra. Por fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Así lo manifiesta Hebreos 11:3. El hombre fue hecho quizás en menos de 10 minutos. Hagamos al hombre, Génesis 1:26.
a nuestra imagen y semejanza. Si usted está convencido de este primer verso, entonces no hay problema con los demás versículos, con los demás capítulos de la palabra del Señor. Veamos en el capítulo 2, el hombre en el huerto de Edén. Jehová Dios ha hecho al hombre a su imagen. Lo puso en el huerto. Ahí Dios le dio reglas. Las reglas se las da en un tono de amistad. Hay comunión el uno para con el otro. Dios le dice a Adán: te he hecho un huerto para ti, para que lo labres y guardes, pero te voy a dar unas reglas. En la casa de Dios hay reglas. Es decir, en la iglesia debe haber reglas. En tu casa debe haber reglas. ¿Cuáles son las reglas? Inciso A: de todo árbol de huerto podrás comer. Inciso B: el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Inciso C: si comes de ese fruto prohibido, morirás. Capítulo 3. El hombre desobedeció las reglas que Dios dio. La palabra del Señor dice en Génesis 3:6: y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Adán desobedeció. Esta tiene una consecuencia. ¿De qué manera Dios castigó la desobediencia de Adán? Dios lo expulsó del huerto y por ende de la presencia del Señor. Génesis 3:23. La palabra de Dios dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén. En donde estaba el Señor. Dios estaba en esa área, en ese huerto. Si tuviéramos que utilizar el lenguaje de Pablo, se diría: lo destituyó del huerto y de la presencia de Dios. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre. Destitución. A partir de ahí el hombre está fuera de la presencia de Dios. Pero Dios puso un camino. Romanos 5:8, la Sagrada Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O dicho de otra manera, en que habiendo desobedecido a Dios, Cristo murió por nosotros. Perdón, hermanos. Capítulo 4. Caín y Abel. Caín y Abel ambos están fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios respetó el libre albedrío de ellos. Uno buscó al Señor, Abel, por lo que ofreció una ofrenda de sangre. El Señor aceptó esa ofrenda. El otro, una ofrenda sin sangre, verduras. Dios no la aceptó. Ahora bien, Dios vio con buenos ojos a Abel, sin duda alguna por la ofrenda ofrecida a él, no así a Caín. Eso trajo como consecuencia que Caín matara a su hermano Abel. Es el primer homicidio que se registra en la humanidad. Capítulo 5. Los descendientes de Adán.
La lista de nombres es larga, muchos de ellos difíciles de pronunciar. Yo me quedaría con Jared, ya que él engendró a Enoc. Eso lo constatamos en Génesis 5:18. Después Enoc engendró a Matusalén. Ahora, Enoc caminó con Dios, 5:22. Enoc es importante para mí porque representa en cierto modo a la iglesia. Enoc no murió, él fue arrebatado. Así será la iglesia arrebatada en su momento. Enoc entonces desapareció de la Biblia, o mejor dicho, desaparece, así lo relata la palabra de Dios. Así la iglesia, cuando venga Cristo, no verá muerte, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Antes de terminar el capítulo 5, menciono a Lamec, ya que él engendró a Noé, personaje de quien nos ocuparemos después. ¿Qué pasa en el capítulo 6? La maldad de los hombres. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Ante este panorama, Dios tomó una decisión: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Acorde a Génesis 6, 5 al 7. Pero saben que, hermanos, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque éste caminaba con Dios. Dios le comunicó su decisión, 6:13, y remarca el porqué de su decisión: la tierra está llena de violencia, así que hazte un arca. He aquí traigo un diluvio de aguas. Capítulo 6, versículo 17. Capítulo 7. Noé entra al arca. Noé entra al arca y le dice Dios: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los no limpios una pareja, macho y hembra. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino, 6:6. Y fue el diluvio 40 días y 40 noches sobre la tierra. Las aguas crecieron, inundaron casas, montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Acorde al capítulo 7, versículos 17 y 23. Capítulo 8. Noé edificó un altar a Jehová. Las aguas del diluvio duraron 150 días, y en el mes séptimo reposó el arca. 8:3. Una vez reposado el arca, salió Noé y su familia y todos los animales, y edificó Noé a Dios un altar. Ofreció holocausto en el altar. Esta ofrenda, amados hermanos, es de agradecimiento, sin duda alguna, porque Dios le salvó y su familia. No es de expiación. Capítulo 9.
El pacto de Dios con Noé. Ya Dios le había anunciado a Noé su pacto. Sin embargo, hasta el capítulo 9, o 9:9, dice la palabra del Señor: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Se concreta definitivamente este acuerdo al decir: no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Capítulo 9, 11 y 12. Además, dijo el Señor: le doy señal para este pacto, el arco, lo que nosotros le llamamos el arco iris. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9, 13 y 16. Capítulo 10. Los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De esos tres solamente menciono dos. Cam, porque esta descendencia se entregó a la idolatría. Además, ocupó la región de Canaán. ¿Y por qué Sem? Porque Sem es la descendencia de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Son los judíos. Además, es la línea de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 11 se vuelve a hablar de los semitas. Capítulo 11. La Torre de Babel. La idea de construir una torre fue con la finalidad de llegar al cielo. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. 11:4. Ahora bien, ¿quiénes estaban edificando esta torre? Los hijos de los hombres. ¿Quiénes son estos? Los incrédulos a Dios. Ellos pensaban alcanzar a Dios por sus obras. La Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso Dios derribó esa torre. La morada de Dios se alcanza por fe, como Abel, como Enoc, por mencionar algunos de ellos. En este mismo capítulo se repite la genealogía de Sem, 10 al 26. Creo que lo más rescatable es que Serug engendró a Nacor, Nacor a Taré y Taré a Abram. Nacor y Aram tomó Taré a Abram su hijo, a Sarai su nuera, estéril por cierto, mujer de Abram, su hijo, a Lot, sobrino de Abraham, y se alió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Capítulo 12. Dios llama a Abraham. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él. Era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia
daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Capítulo 12, 1 al 7. Capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Hubo contienda entre los trabajadores de Lot y Abraham por la extensión de la tierra, que no fue suficiente para el ganado de ambos. Abraham llamó a cordura a Lot su sobrino y le dijo: no haya entre nosotros problemas. Arreglemos este problema entre nosotros. Mira, delante de ti está esta tierra. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y viceversa. Lot escogió lo mejor y lo peor se lo dejó a su tío. Se notó la codicia de Lot y la falta de respeto a Abraham, su tío. Abraham no dijo ninguna palabra. Abraham cerró su boca y cayó ante ese problema. ¿Qué tenemos en el capítulo 14? Lot capturado por Kedor Laomer. Este rey conquistó a los reyes de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba viviendo Lot. Este fue tomado como botín o como rehén. Alguien escapó de la batalla y le avisó a Abraham: oye, Abraham, Lot, que es tu pariente, está prisionero. Dice las Sagradas Escrituras que Abraham armó sus criados, los nacidos de su casa, 318 personas, y rescató a su sobrino. Abraham nunca le reclamó nada por lo acontecido. Al regresar, Abraham lo recibió Melquisedec, figura del Señor Jesucristo. Este lo felicitó, oró por él. Abraham le dio los diezmos. ¿Qué tenemos en el capítulo 15? Dios le ha prometido darle descendencia a Abraham. Sí, Dios le ha prometido darle descendencia a Abraham para ocupar la tierra que fluye leche y miel. Pero acuérdense que Sarai era estéril. Sin embargo, Dios le reitera su palabra a Abraham y le dice: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Sin duda alguna que Abraham no pudo contar las estrellas. Dios le dijo: así será tu descendencia. 15:5. Esta tierra la vas a heredar y te voy a dar una señal. Tráeme un becerro de 3 años, un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola y un palomino. Y dice la palabra del Señor: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves.
Y agrega la palabra del Señor que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham ahuyentaba estas aves. Finalmente, Dios permitió que Abraham entrara en un sueño profundo ya al atardecer, y el Señor aprovechó para descender y consumir aquel fuego, aquel holocausto con fuego, obviamente, y de esa manera Dios selló el pacto con Abraham. En aquel tiempo, dice la palabra del Señor, en aquel tiempo hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. 15, 6 al 18. Capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai quiso ayudar a Dios. Nadie puede alterar el plan del Señor. Sarai tomó una decisión equivocada. Le dijo a Abraham: llégate a mi sierva Agar. Abraham pecó. La sierva concibió y dio a luz a Ismael, padre de los árabes hasta hoy en día. Capítulo 17. La circuncisión, señal del pacto. Abraham era de 99 años cuando se le apareció de nuevo el Señor. Y el Señor le dijo: pondré mi pacto sobre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se arrodilló y Dios habló diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de mucha gente. Y ya no te llamarás Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por muchedumbre de gentes. Acorde al capítulo 17, versículos 2 al 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y de tu descendencia, y después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti, este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. 17, 7 al 10. Capítulo 18. Promesa del nacimiento de Isaac. La palabra de Dios dice que 3 varones llegaron a Mamre, lugar en donde estaba descansando Abraham. Los varones dijeron: ¿dónde está Sarai tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. He aquí, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Abraham y Sara estaban ya viejos, de edad avanzada, por cierto, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Aquellos varones dijeron: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En otra versión dice: ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Obvio que no.
Obvio que no. En ese mismo capítulo, Abraham intercede por Sodoma. Después de varias rogativas, el Señor le dijo a Abraham: ya no me molestes más, por decirlo de esa manera. No hay 10 justos, de manera que la ciudad pagará por su pecado. Capítulo 19. Destrucción de Sodoma y Gomorra. 2 ángeles llegaron a la casa de Lot. Lot salió a recibirlos, como era la costumbre en aquellos tiempos, lavarle los pies. Lot hizo todo lo necesario. Los invitó a su casa. Por la noche, los varones de Sodoma exigieron a Lot que sacara a esos varones. La Escritura dice: sácalos para que los conozcamos. Eso lo puede constatar usted en el 19:5. Ahora bien, esta expresión conozcamos implica una tendencia sexual. Por eso Lot tomó medidas de protección críticas para sus visitantes. Ahora bien, la ira de Dios se levantó contra aquellos varones y por ende contra aquellas ciudades. Y por eso Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades. Acorde al capítulo 19, versículos 24 y 25. Capítulo 20. Abraham y Abimelech. A causa del hambre, Abraham se fue a Gerar. Allí Abimelech prácticamente despojó a Abraham de su esposa Sara. Dios reveló en sueños a Abimelech que no era correcto tener a Sara como su mujer, ya que ella tenía marido. Abimelech llamó a Abraham, le reclamó: ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Abraham dijo: es que aquí no hay temor de Dios. Aquí no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Capítulo 21. Nacimiento de Isaac. La promesa de Dios a Abraham de tener un hijo se cumple. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y llamó el nombre de su hijo que le nació Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le había dicho la circuncisión como pacto? O como lo vengo relatando, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Esto lo puede usted constatar en el capítulo 21, 2 al 5.
¿Qué tenemos en el capítulo 22? Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. La historia es conocida por todos ustedes, ya que la han leído. Sin embargo, comparto lo siguiente. Dios probó a Abraham diciéndole: toma a tu hijo Isaac y sacrifícalo en la tierra de Moría. Como dije hace un momento, esa historia es larga, pero bonita, hermosa, por cierto. Cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detente, Abraham, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 22:12. Jehová Dios proveyó un carnero para que Abraham lo sacrificara. Y por eso el Señor le dice a Abraham: sacrifica el carnero que está detrás de ti. Así lo hizo aquel varón. En el capítulo 23 encontramos la muerte de Sara. Dice la palabra del Señor que Sara murió de 127 años. A pesar de que se había reído, no obstante, Sara fue una mujer de fe, sirvió al Señor. Ella pues quedó en Canaán, en la cueva de Macpela. Allí la enterraron. Pasemos al capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Abraham ya era viejo, ya estaba viejo, por lo que le pidió a uno de los criados de más tiempo de estar con él, que fuera a Mesopotamia, a la familia de Nacor, hermano de Abraham, o de Abraham. Así fue. La afortunada fue Rebeca. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Ella respondió: sí, iré. El viaje se emprende. El viaje es largo. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Y ahí venía Rebeca. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Hermosa pareja, hermoso cuadro, amados hermanos. ¿Qué tenemos en el capítulo 25? En el capítulo 25 vemos la muerte de Abraham. ¿Cuántos años vivió Abraham? Abraham vivió 175 años. Y lo sepultaron sus hijos, Isaac e Ismael, en la cueva de Macpela, en el mismo lugar en donde había sido sepultado Sara, esposa de Abraham. Ahora bien, amados hermanos, antes de terminar este capítulo, debo decir que Isaac oró por Rebeca, ya que Rebeca
era estéril. Y Jehová oyó la oración de Isaac y sin duda alguna también la oración de Rebeca. ¿Y saben qué? Que Rebeca concibió. Sí, Rebeca concibió. Cuando se cumplieron los días de su alumbramiento o para dar a luz, la palabra del Señor dice que había la palabra del Señor dice, he aquí, había gemelos en su vientre. Sí, Jacob y Esaú. Personajes que nos encargaremos de estudiar en su momento. Hasta ahí terminaríamos, amados hermanos, esta parte y primera parte de este libro hermoso de Génesis. Que Dios les siga bendiciendo, que el Señor les siga ayudando y que Dios les bendiga.